¿Se puede instalar una caja final de carrera, pero no en un actuador neumático, sino directamente a una válvula manual? Quedaros para verlo. Bien, una caja final de carrera es este dispositivo que se instala normalmente en una válvula automatizada y normalmente se instala en las que están automatizadas de forma neumática, y encima del actuador neumático ponemos esta caja. Lo que hace es que nos dice cuando detecta cuando la válvula está abierta o cerrada, y con un cable da una señal a un ordenador, digamos, a un PLC. Luego, desde una pantalla, pues verán, ay, mira, la válvula de tal sitio está abierta o cerrada. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo este sensor que está abierta o cerrada. Bien, este es un modelo que tengo aquí, pero fijaros, ¿cuál es la curiosidad? Que estas cajas de sensores o cajas final de carrera se pueden instalar también en una válvula manual. Fijaros aquí qué es lo que hemos hecho. Tenemos una válvula manual de 2 pulgadas y hemos instalado esta caja. Luego entonces el cliente, cuando abre la válvula, esto de aquí, perdón, cuando cierre la válvula, ahora está abierta, cuando la cierre, esto de aquí cambiará de color y le dará una señal a un cable que les dirá en alguna pantalla que estará abierta o cerrada. Pero aparte, este cliente quería que la válvula fuera bloqueable, candable, ponerle un candado, porque suponemos que era alguna aplicación muy crítica y no era suficientemente tener una señal eléctrica que diga si está abierta o no, sino que querían que no se manipulara. Por eso se ve esta estructura como un poco más liada, ¿no? Entonces, es esto, acordaros que una válvula manual sí se puede instalar una caja de sensores o caja final de carrera, y si lo necesitáis, pues tan fácil como contactar con nosotros. Hasta luego.